Hace 2 horas se cerraron las urnas de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, que definirá quién gobernará el vecino país. La jornada transcurrió con tranquilidad pese a la amenaza de violencia del narcotráfico. Tenemos los detalles de lo que está pasando en Quito y en Colombia, pues se acaban de cerrar las votaciones en el consulado ecuatoriano. Iniciamos en Quito, desde donde se encuentra Carolina Bejarano, quien nos cuenta cómo avanza el conteo de votos. Carolina, buenas noches. Buenas noches. Justamente los saludo desde el centro de mando que ha instalado el Consejo Nacional Electoral, donde, como usted lo ha dicho, aquí se está llevando el minuto al minuto del conteo de estos votos que va liderando el presidente y también candidato Daniel Noboa con más del 70% del escrutinio electoral, con cerca del 56% de los votos. Sabremos quién ocupará la silla presidencial por los próximos 4 años en este país. Pero les vamos a dar contexto de esta jornada electoral que duró 10 horas en total, calma, y también les vamos a contar cómo vive Ecuador justamente en medio de la violencia, de los carteles de la droga y del narcotráfico, justamente también con la política, con la controvertida política del presidente para hacerle frente a estas bandas criminales. Aquí les damos contexto de lo que vive Ecuador en medio de estas elecciones. La crisis de seguridad sin precedentes que azota a Ecuador en los últimos años parece no tener fin. Así lo denuncian los propios ecuatorianos, aunque por temor lo hacen desde el anonimato. Vivir ya con miedo, sinceramente, porque no se puede salir. Peligrando la vida de nosotros, nuestros hijos, nuestros padres. Estamos peligrando aquí. Mucho asalto, roban las casas, carros, las motos. En Ecuador ocurre un asesinato cada hora. Es el país más violento de América Latina, con una alarmante tasa en 2024 de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de la organización Inside Crime. Y este año el panorama es aún más sombrío. El Ministerio del Interior ecuatoriano reveló que los primeros 2 meses del 2025 fueron los más sangrientos desde que se tiene registros, con 1.300 asesinatos. Un récord de homicidios que es alimentado por la dinámica de unos 20 grupos criminales que operan en el país. Aquí lo que estamos observando es una presencia creciente, por ejemplo, del control que buscan organizaciones como los Lobos, los Tiguerones y otras organizaciones. Entre mafias carcelarias que coordinan asesinatos, extorsiones y secuestros desde las prisiones y bandas de narcotraficantes que se han fortalecido por la ubicación estratégica del país para operar la ruta del tráfico de drogas en la región, tienen sumido a Ecuador en una espiral de violencia cada vez más grave. Y para ser fuertes, estos grupos empiezan a tener unos arreglos, se alían y sobre todo para que soportar y no desaparecer. ¿Cómo hacen eso? Con violencia, secuestrando, extorsionando. La población civil es la que a diario paga las consecuencias de la inseguridad, en donde las extorsiones y los cobros de las llamadas vacunas que exigen grupos criminales están acabando con los pequeños negocios y el patrimonio de los ecuatorianos. A mi esposa la totalidad de $15.000, $15.000 que se le entregaran, todo el dinero, todo. Pero como le digo, nosotros no teníamos esa cantidad. En ese contexto de violencia, el país está bajo una política de mano dura del gobierno actual, que desde hace más de un año puso a los militares en las calles para apoyar a la policía. Y los desplegó también en las cárceles, porque es al interior de ellas donde las redes criminales han crecido y ampliado sus raíces, ocasionando motines y masacres que han vulnerado el sistema penitenciario. Pero la actuación de la fuerza pública en su conjunto ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos que denuncian abuso de poder. Casos como el de los 4 menores de edad que fueron detenidos en Guayaquil en diciembre pasado y cuyos cuerpos aparecieron calcinados con signos de tortura cerca de una base militar ensombrecen la actual política contra el crimen. Los graves fenómenos de violación a derechos humanos que hemos registrado, por un lado, ejecuciones extrajudiciales perpetradas por patrullas militares en Guayaquil y, por otro lado, desapariciones forzosas. A la inseguridad se le suma otro problema, el económico. El año pasado Ecuador tuvo una recesión que no tenía desde los peores días de la pandemia. La crisis energética que ocasionó apagones masivos en todo el país por algunos meses dejó pérdidas cuantiosas para el sector industrial y comercial. Tan solo en la capital Quito se perdieron hasta $7.500 millones y miles de empleos, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio.
Aunque hay un dato positivo por resaltar, la inflación en los últimos meses se ha mantenido a raya para alivio del bolsillo de los ciudadanos. Algunos coinciden en que la dolarización es lo que los mantiene a flote. En el aspecto económico sí es necesario que se mantenga la dolarización, ¿no? Nosotros ya, yo soy de la época de los sucres, ¿no? Cuando hubo el cambio sí fue garrafal. Ahora que ya estamos estabilizados económicamente en ese aspecto, la dolarización debería seguir. Así, el panorama de Ecuador se torna complejo. Acorralado por las mafias y el narcotráfico y ante el desafío de que el gobierno entrante haga frente a ese flagelo sin descuidar los otros males que aquejan al país. Colombia y Ecuador a lo largo de los años han tenido una relación cordial. Sin embargo, hechos puntuales del pasado han generado crisis diplomáticas, energéticas y hasta de frontera. Por eso es primordial el papel de Colombia con el nuevo mandatario y esto determinará las relaciones bilaterales. Desde la desembocadura del río Mataje en la bahía Ancón de Sardinas hasta el punto donde el río Güepi se une con el río Putumayo, se extienden 586 kilómetros de frontera entre Colombia y Ecuador. Este límite no solo representa una conexión geográfica, sino también un lazo diplomático, comercial y cultural que ha unido a ambos países a lo largo del tiempo. Una relación que, pese al cambio constante de gobernantes y a las diferencias ideológicas, ha sabido mantenerse firme y cercana. Es una relación que ha estado equilibrada muy pragmáticamente porque a pesar de que hubo relevos en términos de los gobiernos del signo ideológico, pues hemos mantenido relaciones muy cordiales. Tenemos el caso de Gustavo Petro aquí en Colombia, centro izquierda, y tenemos Guillermo Lasso y obviamente Noboa en Ecuador con signo de derecha. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que no hemos tenido roces diplomáticos. Con los nuevos gobiernos, Lenín Moreno, con Guillermo Lasso y con el actual presidente Daniel Noboa, han sido unas buenas relaciones, un intercambio comercial que ha venido en crecimiento y que se ha venido solucionando las dificultades derivadas principalmente de la inseguridad. Sin embargo, la relación entre Colombia y Ecuador también ha tenido momentos difíciles. En 2008, el ejército colombiano cruzó la frontera e incursionó en territorio ecuatoriano para realizar un bombardeo en el que murieron Raúl Reyes y otros 17 guerrilleros de las extintas FARC, lo que desató una grave crisis diplomática con el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. Más recientemente, el presidente Gustavo Petro se pronunció enérgicamente tras la irrupción de fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, un hecho que volvió a tensar el escenario regional. Bueno, las relaciones con Ecuador siempre han estado predispuestas a una especie de vaivenes políticos. Siempre cuando llega un gobierno de izquierda en Colombia, pues no necesariamente hay una alineación política. En este momento entre el presidente Noboa y el presidente Petro, pues si bien hay una relación cordial, pues no es una relación que fluya como fluye con el gobierno de Brasil o como fluye con el gobierno mexicano, porque hay una afinidad. Con un nuevo panorama polarizado en Ecuador frente a las elecciones presidenciales, el rol de Colombia ha sido netamente diplomático, dejando a un lado las diferencias políticas entre los dos países. Con Ecuador pues llevamos la relación de manera muy cordial, pero pues hasta el momento no representa foco o fuente de mayor interés por parte del país, a pesar de que hay productos, que hay proyectos conjuntos, que hay una relación importante, pero se maneja más en términos diplomáticos, en términos de cancillerías, que en términos desde el Ejecutivo, desde el presidente. Desde la Cancillería, Colombia ha reiterado la importancia de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Ecuador, especialmente en áreas de interés común, como la integración y el desarrollo fronterizo, la infraestructura, el comercio, la interconexión energética, la seguridad y los asuntos migratorios. Estos temas hacen parte de una agenda binacional que busca consolidar una relación más sólida y beneficiosa para ambas naciones. Y en Bogotá hace pocos minutos cerraron las 5 mesas que estaban habilitados para los ecuatorianos para que votaran en nuestro país. Juan Pablo Contreras, ¿cuántas personas asistieron a la jornada de hoy? Buenas noches.
Carolina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues fueron 1.186 personas las que acudieron hoy aquí hasta la Embajada de Ecuador en Colombia, pues para ejercer su derecho al voto. En este momento podemos ver que ya los ciudadanos ecuatorianos que estuvieron pues al frente de las elecciones están ya sellando todo el material. Ellos están haciendo el conteo de votos para tener todo el material listo y poder mañana enviarlo directamente hacia Ecuador. Todo este material, le cuento que estará escoltado por agentes del ejército ecuatoriano que llegaron aquí hasta Colombia para acompañar las elecciones y pues por supuesto por el cónsul Gustavo Endara, quien minutos antes nos contaba en Noticias Caracol en vivo pues que esto ha sido una fiesta a la democracia, que pues tener un alto número de votantes aquí en este punto de la ciudad es una gran señal y pues que están muy felices de que los ciudadanos ecuatorianos aquí en Colombia hayan acudido a las elecciones. Y mucha atención porque el Centro Nacional Electoral, con el 78.30% de las actas electorales, dice que Daniel Noboa con el 57% sería de momento el ganador virtual, el nuevo presidente reelecto de Ecuador. Atención, esta es noticia de última hora aquí produciéndose desde el centro de mando del Centro Nacional Electoral Ecuatoriano.